Hola, espero estén muy bien. Vamos a continuar con el curso de teoría de números. Esta semana vamos a terminar de ver las principales funciones multiplicativas. Ya habíamos visto suma de divisores y número de divisores. Ok, vamos a continuar ahora con la función phi de Euler. Ok, da un número entero n positivo, phi n es el número de enteros positivos menores o iguales que n, que son primos relativos con n. O sea, phi n cuenta cuántos números del 1 al n son primos relativos con n. Por ejemplo, phi de 6 es 2. ¿Por qué? Porque del 1 al 6, los únicos que son primos relativos con 6 son el 1 y el 5, ¿verdad? Vean este otro ejemplo, veanlo con detalle, pero en general, ¿cuál es la idea? Si factorizan 72, es 2 a la 3 por 3 a la 2. Quiere decir que si alguien es primo relativo con 72, basta que no sea múltiplo de 2 ni múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Si P es primo, vean que phi de P es P menos 1. ¿Por qué? Porque del 1 al P, todos son primos relativos con P, excepto P, ¿verdad? Entonces, son P menos 1, ¿verdad? Si P es primo, phi de P a la M es P a la M menos P a la M menos 1. ¿Por qué? Bueno, vean que tomamos los números del 1 al PM y los acomodamos en esta tabla. Del 1 al P, del P más 1 al 2P y así seguimos, ¿sí? Hasta llegar a P a la M. Ok, resulta que al acomodarlos así, los únicos que no son primos relativos con P son los que están en la última columna. ¿Cuántos son? Contémoslos. El primero es P, es P por 1 y es el primero, el 1. El segundo es 2 por P, el tercero es 3 por P, el cuarto, o el número 4 es 4 por P. Entonces, el último es P a la M menos 1 por P. Quiere decir que si vemos, los estoy enumerando, ¿cuántos hay que son divisibles por P? P a la M menos 1. Quiere decir que no divisibles por P y por lo tanto primos relativos con P a la M serían P a la M, todos quitando esa columna. ¿Ok? La cantidad que hay en esa columna. Bueno, ahí tienen más ejemplos y llegamos a este teorema. Este teorema nos dice que si la productoria de los PI elevados a la AI es la factorización prima de n, phi n es n por la productoria de los factores de la forma 1 menos 1 entre pi. ¿Ok? Para demostrar esto, ¿sí? Vean que en realidad, si esta es la cantidad de primos relativos con n menores o iguales a n, ¿sí? Entonces, n menos ellos, menos esa cantidad, serían los que son divisibles por alguno de los primos que componen la factorización prima de n, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, más bien lo que vamos a probar es esto, que la cantidad de números que son divisibles por alguno de los primos es es n menos lo que dice el teorema. Bueno, para probarlo nos vamos a dar una proposición que vamos a probar por inducción. ¿Ok? Dado cualquier n, ¿sí? Si yo tengo m primos que dividen a ese n, ¿sí? ¿Ok? Que forman parte. Vean que, digamos, n en general tiene k primos. Si yo tomo m, los primeros m primos que dividen a ese número, ¿sí? Entonces, el número de de números entre 1 y n que son divisibles por alguno de esos primeros m primos es n menos n por la productoria de los
1 menos 1 entre pi, ¿de acuerdo? Ok. Donde los ordenamos de alguna forma, no necesariamente de mayor a menor, ¿verdad? Pero digamos, de todos los números, los que son divisibles por alguno de los primeros m de los k que componen la factorización prima de n. Ok, quiero probar eso para cualquier n, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es inducción sobre m. Entonces fíjense bien, si m es 1, ¿sí? Entonces yo tendría que probar que esta fórmula funciona para m1, o sea, cuando solo considero el primer primo, el p1. Entonces, vean que en la factorización prima de n, si tomo los números del 1 al n y quiero ver cuántos son divisibles entre p1, pues igual que ahora hacemos una tablita, ¿verdad? Similar, ¿verdad? Y al final los que quedan en la última columna son los números que son divisibles entre P1. ¿Cuántos hay? 1, 2, ¿verdad? Hasta este paréntesis que me dice la cantidad de cuántos hay. Entonces, del 1 al n, los que son divisibles por P1 es la cantidad de números divisibles por P1 es este paréntesis. Ese paréntesis, sí, vean que, veámoslo aquí, es igual a esto. Esa es la cantidad que lo pueden acomodar de esta forma, ¿verdad? Y vean que al acomodarlo de esa forma coincide con lo que dice nuestra proposición que estamos demostrando por inducción para m igual 1. Si m es 1, vean que aquí esta productoria se convierte en 1 menos 1 entre p1 nada más, que es lo que dice aquí. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a asumir, vamos al paso inductivo. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis inductiva? Suponer que para cualquier n que sea divisible por estos primos P1, P sub 2 hasta P sub m menos 1, la cantidad de números enteros positivos del 1 al n que son divisibles por alguno de estos m menos 1 primo es esta, de acuerdo a nuestra proposición, n menos n por esa productoria. ¿Ok? Esa es mi hipótesis inductiva. ¿Ok? Ahora voy a agregar un primo más, voy a considerar la factorización prima, ¿verdad? Tiene K primos y voy a ver cuántos de esos son divisibles por alguno de los primos P1, P2, P sub m menos 1 hasta P sub m, ¿ok? Ahora, uno diría, bueno, la hipótesis inductiva me cuenta cuántos son divisibles hasta m menos 1. Entonces, contemos cuántos son divisibles por pm. Entonces, del 1 al n son divisibles por pm o p sub m, el p sub m, el 2 veces p sub m, hasta n entre p sub m veces p sub m, ¿verdad? Que esto me da n. Quiere decir que hay n entre p sub n números del 1 al n que son divisibles entre p sub m. Ok. N entre p sub m números. Entonces uno dice, la solución está porque si la hipótesis inductiva me cuenta cuántos son divisibles por los primeros m menos 1 y le agrego, le sumo n entre pm y ya obtengo cuántos son divisibles entre p sub m. Falso, porque resulta que algunos de estos puede ser que son divisibles también entre P1 o entre P2 o entre alguno de los primeros M-1. En consecuencia, ya están contados aquí en lo que dice la hipótesis inductiva. Entonces, no es simplemente a esa fórmula agregarle n entre Pm. Tengo que ver cuáles de estos ya fueron contados, o sea, son divisibles por alguno de los primeros m-1 primos. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si uno de estos divide
alguno de estos primos divide alguno de estas listas como son diferentes a P sub M, tendrían que dividir al factor que acompaña el P sub M, o sea, al 2, al 3 o al N entre P sub M. Entonces, lo que quiero saber es cuántos números del 1 al N entre P sub M son divisibles por estos M-1 primos, ¿ok? Y aplico la hipótesis inductiva para el N, tomando N entre P sub M, ¿ok? Entonces, por hipótesis inductiva, la cantidad de números que son divisibles por algunos de estos M-1 primos era esta. Vean que aquí N entre P sub M está haciendo el papel de N, ¿sí? Ok, entonces en resumen, esta es la cantidad de números del PM a N sobre PM por PM, o sea, al N, los múltiplos de PM, ¿cuántos de esos son divisibles por P1, P2 hasta PM-1? Entonces, si esta cantidad se la resto a N entre PM, me da la cantidad de primos que son divisibles por PM y que no son divisibles por ninguno de estos M-1 primos. Esa es la idea, ¿ok? Y esta cantidad se lo agrego a lo que decía la hipótesis inductiva. Aquí está el más. Y bueno, al sumar, pues obtengo la fórmula para M. Esa es la idea. Ahí viene un ejemplo, ¿verdad? Un ejercicio. Ahí viene probar que phi es multiplicativa, ¿verdad? Vean que ahí básicamente la idea es ver que si x y y son primos relativos, phi de xy es igual a phi x por phi de y. Entonces nos damos la factorización prima, reordenamos los primos, ¿por qué? Los QJ no tienen nada que ver con los PJ, ambos son primos diferentes, cada QJ es diferente a cada PI, ¿verdad? ¿Por qué? Porque X y Y son primos relativos. Entonces eso nos permite como reordenarlos y aplicar la fórmula. Ahí pueden ver. Ok, bueno, ahí viene un ejemplo. Viene un otro teorema interesante que dice, si n es mayor que 1, la suma de los enteros positivos menores que n y relativamente primos a n es n por phi de n entre 2. Vean qué bonita esa fórmula. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, fíjense que la cantidad de primos relativos con n menores a n era phi de n, ¿cierto? Entonces hay phi de n números primos relativos con n. Los vamos a anotar así, m1, m2 hasta m phi de n, ¿verdad? Ahora, yo sé que si m es primo relativo con n, ¿sí? n menos m también es primo relativo con n. Eso es para cada uno de esos m. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la suma de los números que son primos relativos con m, la suma de los m, es igual a la suma de los n menos m, n menos m1. ¿Por qué? Porque estos también son primos relativos con m. Y no van a coincidir porque si un n menos un mi es igual a un n menos mj, entonces va a dar que mi es igual a mj, ¿verdad? Entonces es otra forma de escribir la suma. Y si sumamos, aquí queda estas dos ecuaciones, 2s, m1 más n menos m1 a n, ¿verdad? Todos sumando parejas va a dar n, ¿cuántas veces? Phi n veces, ¿verdad? Y ahí queda la fórmula. Ok, bueno, otro teorema interesante, la suma de los phi de d, donde d es divisor de n, da n, ¿sí? Ahí básicamente, si vean que cuántos divisores hay de n,
recuerden que Vn cuenta el número de divisores de n, entonces hay Vn divisores de n, que lo denotamos desde 1 hasta d sub v de n. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, similar a lo anterior, si de i es divisor de n, vean que existe un m sub i tal que m sub i por d sub i es igual a n. ¿Sí? ¿Ok? Digamos, dentro de estos divisores está n. Entonces hay un m sub i que es 1, ¿verdad? Etcétera. Ahora, todo entero del 1 al n, ¿sí? Lo podemos agrupar de acuerdo al m sub i, ¿cierto? De acuerdo al máximo divisor con n. Entonces el máximo divisor con n puede dar m1, m2 hasta mv sub n, ¿sí? Porque vean que, o sea, estos al final m1, m2 hasta mv de n son los posibles divisores, ¿verdad? De n. Entonces al final son los posibles valores del máximo común divisor, ¿verdad? Digamos, hay un m aquí que es 1, ¿cierto? Cuando el d es n. Entonces sería el grupo de los primos relativos, etcétera, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿cuántos hay primos relativos, digamos, de los que tienen máximo común divisor, m sub i en general, ¿verdad? Tienen que ser divisores de múltiplos de m sub i, perdón. Entonces los múltiplos de m sub i son desde 1 por m sub i hasta d sub i por m sub i, que eso da a n. Estos serían los candidatos a tener máximo común divisor igual a m sub i, ¿sí? De ellos, ¿sí? Para tener máximo común divisor, el factor por el cual se multiplica m sub i debe ser primo relativo con m sub i. Entonces, sería ver cuántos del 1 al t sub i son primos relativos con, 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 con n, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ok? Entonces vean que phi de sub i nos va a contar número de números cuyo máximo común divisor va a ser primo relativo con m sub i, ¿cierto? Bueno, entonces ahí continuando, ok, tal vez ahí para que quede bien claro, ¿verdad? Vean que d sub i por m sub i es n, ¿cierto? Quiere decir que de los que están aquí, ¿sí? Aquellos que de toda esta lista, aquellos que de máximo común divisor m sub i son aquellos que no tienen factores de d sub i, o sea que son primos relativos con d sub i. Es decir, que el número que multiplica el m sub i debe ser primo relativo con d sub i. Es decir, que del 1 al d sub i, ¿cuántos hay primos relativos con d sub i? Eso es phi de d sub i. Entonces, eso me cuenta cuántos de esos números realmente van a tener como máximo común m sub i. Repito, ¿cuál es la idea aquí central? Que n es igual a d sub i por m sub i. Si yo quiero de esta lista, que son múltiplos de m sub i, ¿cuáles tienen máximo común divisor con n igual a m sub i? ¿Sí? Son todos aquellos que no tengan factores de e sub i, y no tener factores de e sub i, ¿verdad? Significa que que el número que acompaña al m sub i
no tenga factores con D sub i, sea primo relativo con D sub i. Entonces, en realidad es contar del 1 al D sub i cuántos son primos relativos con D sub i, y eso es phi de D sub i. Y bueno, entonces, vean que al final esto cuenta los grupos que hicimos. Si yo sumo esa cantidad, me debe dar el total de números, que es n. Okay. Aquellos que tienen máximo común divisor con m sub 1, máximo común divisor m sub 1, aquellos que tienen máximo común divisor m sub 2, etc. Ok, bueno, esa es la idea. Bueno, otro temita que viene ahí es para resolver la ecuación phi de x igual a m. Hay varios casos y m es impar y mayor que 1, entonces no hay solución. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto en un teorema que phi de x, vean aquí tal vez, vean que bueno, tal vez no lo ubico aquí, pero phi de x es par, ¿verdad? Entonces, igualado a un impar no hay forma de resolverlo. Lo otro, sí, vean que más bien este primer caso es por uno de los ejercicios propuestos, ¿ok? Entonces, no va a haber solución. Si m es 1, los únicos son 1 y 2. Esas, si phi x, si m es 1, vean que phi x sería igual a 1, ¿verdad? Entonces son solo 1 y 2. Y bueno, de lo contrario, ahí viene un poco la teoría, analícenla con todo el detalle, ¿verdad? Se hace ahí un acomodamiento para obtener en resumen, pues algunas características importantes, ¿verdad? Al darse los divisores de n, ¿sí? Los divisores, perdón, de m, ¿sí? Ok. ¿Por qué los de SOI son divisores de m? ¿Por qué? Porque vean que pi menos 1 no va a ser divisible entre pi. O sea, al final esta multiplicación de los pi, que en realidad es la factorización prima del x que ando buscando, va a dividir a x, ¿verdad? No puede dividir a pi menos 1 porque si pi divide a pi menos 1 con pi divide a p sub i, entonces va a dividir a 1. Entonces al final estos de fijo pi menos 1 son divisores de m, a lo que está igualado la ecuación. Entonces, si a de i le llamo pi menos 1, ¿sí? Esos de i son divisores de m. Y p sub i va a ser de i más 1 y tiene que ser primo, ¿verdad? Entonces, en el resumen aquí está, de sub i más 1 tiene que ser primo, cada de sub i debe ser divisor de m, y m entre la multiplicación de sub i debe ser entero, ¿ok? Que eso es importante. Bueno, entonces ahí tienen un ejemplo, cómo aplican eso, toman 12, ¿verdad? Dicen los posibles de sub i, hacen todas las multiplicaciones ahí posibles entre los de sub i para esta multiplicatoria que está aquí. Y bueno, ahí sí, por favor revisen con detalle ese ejemplo, ¿ok? Ahí está. Y el temita que nos queda es la función de Mobius. Bueno, para la función de Mobius, ¿verdad? Vamos a
definir mu de n de un número n entero positivo como 0 si n es divisible por algún cuadrado en realidad diferente de 1, ¿verdad? Lógicamente, es decir, una forma de verlo es que hay un primo al cuadrado que divide n. Si eso pasa a dar 0, y si no va a dar menos 1 elevado a la wn, donde wn es el número de primos, de divisores primos de n. ¿Ok? Entonces, vean aquí, me pide mu de este número. Ahí está la factorización prima. No hay ningún primo al cuadrado en esa factorización prima, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tiene 3 primos que lo viven. Entonces es menos 1 a la 3, que es menos 1. Mu de 48 es 0. ¿Por qué? Porque 48 lo divide 4, que es 2 a la 8, ¿verdad? ¿Ok? El primer teorema es que mu es multiplicativo, ¿verdad? Básicamente ahí pueden ver la demostración. La ventaja es que, bueno, si hacen casos, X y Y son primos relativos, no tienen nada en común. Entonces, si hay un número al cuadrado que divide, o un primo al cuadrado que divide a XY, tiene que ser porque ese primo al cuadrado divide a X o divide a Y. No es que está repartido, porque son primos relativos, ¿cierto? No puede haber, uno puede decir, no puede haber un P al cuadrado que divide a XY, donde P divide a X y P divide a Y, porque con P primo, porque entonces el máximo común divisor de X y Y no sería 1, sino un múltiplo de P, ¿verdad? Entonces, en cuyo caso ese primo al cuadrado, si divide a XY, mu de XY a 0, pero además ese primo al cuadrado debe ir a X y a Y, ¿verdad? A X o a Y, a uno de los dos únicamente, ¿verdad? Entonces alguno de estos mu va a dar 0, ¿verdad? Y de lo contrario, pues su factorización prima va a ser sin exponentes, ¿verdad? Y ahí se puede ver que se muestra lo que se quiere. Bueno, este es un teorema muy importante. Lo que dice es que si yo tengo una función multiplicativa, ojo que no importa cuál función sea, si yo sé que es multiplicativa y tengo la factorización prima de n, entonces la suma de esa función multiplicativa evaluada en K de divisor de n, ¿sí? O la puedo escribir como así, como esta factorización, que es 1 más f de p1 más hasta f de p1 al alfa 1, ¿verdad? Y ahora hago con p2, etcétera, ¿verdad? La prueba es bastante corta, en realidad tiene que ver con el hecho de que f es multiplicativa. Vean que si d es divisor de n, quiere decir que d lo puedo escribir igual que la factorización prima de n, ¿verdad? Los mismos primos, pero en lugar de la a i a la bi, donde bi varía entre 0 y i, ¿sí? Entonces, al verlo así, ¿verdad? Y que es multiplicativa, puedo meter la f adentro, ¿verdad? Nos queda así. Y al final se puede notar que nos va a dar el producto de esas sumas. ¿De acuerdo? Ok. Ahí tienen un ejercicio. Traten de aplicar el teorema anterior para resolverlo, ¿verdad? Tienen otro teorema. También viene como ejercicio. Igual, usen la sugerencia y usen el teorema anterior. Y finalmente un último ejercicio. Bueno, ahí viene una lista de ejercicios también para que lo hagan. ¿Ok? Y con esto terminaríamos la primera parte del curso. Bueno, espero les sea de utilidad este video.